Hola chiquillos y chiquillas del Colegio Mercedes Lemus, segundo nivel, obviamente. Vamos a ver lo que es logaritmo. Ya es logaritmo en general, no es que vaya a entrar completamente en lo que es ecuaciones logarítmicas, pero para que entiendan la idea de que no se asusten con la palabra logaritmo, ¿ya? Simplemente el logaritmo, lo que nosotros conocemos de logaritmo, es cuando tú tienes una potencia, el exponente es el logaritmo, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea, ¿ya? Simplemente cuando yo te estoy preguntando por el exponente de una potencia, te estoy preguntando por el logaritmo. La parte del logaritmo, que el número pequeño que aparece abajo se le llama base, el número que acompaña el logaritmo se le llama argumento y el resultado solución, o logaritmo, generalmente hay algunas partes, ¿ya? Y si tú te fijas, cuando la base es 10 desaparece, por si acaso. Es muy raro que uno le escriba base 10. Así que si me dice log de algo, significa automáticamente que la base es 10. ¿Ya? Para que se entienda la idea de que la base es 10 es como cuando tú multiplicas por uno, o elevas a uno, o dejas partido por uno. No aparece ese número, pero tú sabes que está ahí. Es lo mismo aquí la base. Como la raíz cuadrada también, el 2 también desaparece. Así que la misma idea aquí con el logaritmo base. ¿Qué significa todo esto que tengo escrito aquí arriba? Son puras cosas, puras maldades que tengo acá. La base no tiene que ser un número positivo, no puede ser 0 ni 1, ¿ya? El X tiene que ser un número positivo, nada más, o sea, no puede ser 0 y negativo tampoco, son solamente del 0 para arriba, pero sin tomar en cuenta el 0. Vamos viendo el ejemplo. Tengo 10 en base 2 de 32. ¿Ya? Entonces, ahí me dice que vale 5. ¿Por qué vale 5? Porque yo lo que te estoy preguntando, tal cual aparece ahí, la base 2 que me aparece es la misma base de una potencia. Por eso yo les puse en algún momento el primer video que les subí aparte de la evaluación, es de potencia, que era lo que había explicado anteriormente para que entendieran qué es lo que era una potencia también, ¿ya? Entonces yo te estoy preguntando 2 elevado a cuánto me da 32 o cuántas veces yo voy a multiplicar el 2 para que me dé 32. Entonces simplemente voy a multiplicar 2 por 2 son 4 y ahí ya tengo 2 2. Por 2 son 8, ahí ya van 3 2. Por 2 son 16, ahí van 4 2. Y por 2 son 32, ahí van 5 2. El 2 elevado a 5 es lo mismo que da 32. Entonces, esa expresión que aparece acá, de 2 elevado a 5 igual a 32, es esto de acá. Pero aquí está escrito de otra manera, porque yo te estoy preguntando por el exponente, ¿ya? Para que se entienda la idea del logaritmo. Vamos viendo entonces la siguiente diapositiva, las propiedades, aquí me aparecen todas las propiedades así como de choclón, pero no se preocupen porque el profesorcito Marcos aquí puso ejemplos por cada uno de ellos, ¿ya? Así que no lo vamos a enunciar mucho acá porque solamente está en la lista, ¿no? Veamos el caso de la primera propiedad. Entonces vamos a ver ejemplos para la propiedad número 1. En la propiedad número 1, el profesor Marco puso que el logaritmo de A con el argumento de base A, con argumento 1, siempre da 0, ¿ya? Entonces aquí puso un ejercicio, el logaritmo de 1 en base 3 es igual a, y obviamente nosotros vamos a sacar que es 0. Entonces nosotros sabemos, por definición de logaritmo, que 3 elevado a x, que en este caso es nuestro resultado, es igual a 1. Pero el 1 es lo mismo que 3 elevado a 0. Aquí yo lo puse esta guía, esta explicación después de las ecuaciones eh, exponenciales, porque estoy ocupando la misma idea de ecuaciones exponenciales si ustedes se fijan, que para que dos potencias sean iguales y las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, ese 3 elevado a 0, que era lo mismo que el 1, porque todo número elevado a 0 me da 1, me queda que el x tiene que valer 0. Entonces, de ahí sacamos que la propiedad 1 siempre, cada vez que el argumento sea 1, no importa la base, recuerden que la base es un número diferente de 0, diferente de 1, positivo. Cada vez que eso me pasa, automáticamente si el argumento es 1, el logaritmo vale 0. Entonces siempre voy a sacar esto, no necesito hacer estos pasos porque me lo dice la propiedad y puedo llegar y decir, como acá,
Por ejemplo, aquí puse, es el mismo ejercicio. Entonces tú dirás, ¿por qué lo escribió de nuevo? No tengo idea por qué lo quiso escribir de nuevo el profesor Marco, pero es solamente aplicar la propiedad. Entonces, si uno lo ve aquí, es eso solamente. Si el argumento vale 1, el logaritmo es 0, ¿ya? Para cualquier base, recuerden, distinto de 0 si la base es distinto de 0 y distinto de 1. Entonces, el argumento, si el argumento es 1, la solución es 0. Así de simple. Y aquí tenemos de nuevo la propiedad 1, seguimos y hacemos ejemplos. Encuentra el valor en cada logaritmo y si tú te fijas, todos tienen el argumento 1, pero las bases son diferentes. La base esta es 7, la base la otra es 3/4 y la última no aparece la base, entonces significa que es base 10. No importa la base que tenga, recuerda que mientras sea diferente de 0 y diferente de 1 y sea positivo, esto me da 0, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. Propiedad número 2. En el caso de la propiedad número 2, me dice que cuando el argumento y la base son lo mismo, o sea, el logaritmo siempre es 1. Sí, porque si yo lo veo por una cosa de potencia, te estoy preguntando el 3 elevado a cuánto me da 3. Entonces, el 3 está elevado a 1, ¿ya? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, tenemos acá que es el 3 elevado a x, aquí el 3 elevado a x es igual al 3 que está en el argumento, y el 3 elevado a nada significa que está el 3 elevado a 1, ¿ya? Como las potencias son iguales, las bases son iguales, entonces los exponentes tienen que ser iguales, por lo tanto el equivale a 1. Entonces, cada vez que el argumento es igual a la base, el logaritmo siempre es igual a 1. No importa qué número sea, siempre y cuando sea positivo, diferente de 0 y diferente de 1, ¿ya? Entonces aquí estamos usando simplemente la propiedad, logaritmo de 3 en base 3 es igual a 1, así de simple, ¿no? Simplemente pongo el 1. Si el argumento y la base son el mismo, entonces la solución es 1, ¿ya? Entonces vamos viendo en el caso de la siguiente diapositiva, sigue con el mismo, la misma propiedad. Vamos, si tú te fijas, logaritmo de 7 en base 7, logaritmo de 3/4 en base 3/4, logaritmo de 10, recuerden que aquí está la base 10 no se escribe, ¿ya? Es 1. Cada vez que la base es igual al argumento, siempre me va a dar entonces 1. Propiedad número 3. En la propiedad número 3, simplemente el exponente que tenga el argumento pasa multiplicando al logaritmo. Eso es lo que me está diciendo acá, ¿ya? Nosotros sabemos del creo que el primer ejemplo que pusimos, el 32 es lo mismo que 2 elevado a 5. Entonces el 5 pasa multiplicando al logaritmo de 2 en base 2, ¿ya? Y nosotros sabemos por la propiedad anterior que cuando el argumento y la base son iguales, el logaritmo me vale 1, ¿ya? Entonces me va a quedar, claro, por propiedad número 2, eso me da 1, y 5 por 1 es 5. Pero por una cosa de definición igual podía deducirlo, pero generalmente esta propiedad igual me sirve para varios tipos de ejercicios. No lo ocupamos mucho, parece, para la evaluación. Creo que no lo ocupé. Así que, pero está ahí igual. Igual sirve. Así que ahí nos quedó entonces que es igual a 5, para que se entendiera la idea de que aquí estamos aplicando solamente la propiedad de que el exponente pasa multiplicando al logaritmo, ¿ya? Porque estoy aplicando en cierta medida la propiedad de potencia, donde los exponentes se conservaba la base y los exponentes se multiplicaban. Aquí estoy usando la misma idea porque lo estoy mirando del enfoque de potencia, ¿ya? Para que se entendiera la idea de esto. Vamos viendo entonces, continuamos con la propiedad número 3, que habíamos dicho que el exponente pasaba multiplicando el logaritmo. Simplemente, en este caso,
Aquí está usando la definición. Sí, pues usó la definición y 2 elevado a x es lo mismo que el 32. Nosotros sabemos que si lo desglosamos, o sea, lo descomponemos, es 16 por 2, el 16 es 8 por 2, el 8 es 4 por 2, el 4 es 2 por 2, ¿y cuántas veces está el 2? Está 5 veces. Entonces eso es lo mismo que 2 elevado a 5, por lo tanto, me va a quedar que el x vale 5, porque cuando dos potencias son iguales y las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces yo vuelvo a recalcar lo mismo porque es importante para nuestra evaluación. Así que eso. Así que de nuevo sabemos nosotros, no importa cómo lo haga, si lo hago con propiedades o lo hago con la definición, logaritmo de 32 en base 2 me da 5, ¿ya? Esa es la idea de los ejercicios de matemática, mientras esté correctamente bien hecho, ya dar siempre la misma solución. Vamos viendo entonces la propiedad número 4. Cuando los argumentos, en el argumento hay una multiplicación, se puede pasar a una suma de logaritmos. Y si hay logaritmos que se están sumando, se puede pasar a la multiplicación de esos mismos argumentos. Esto solamente se puede si las bases son iguales, ¿ya? Así que ahí Kip descompuso el 24 como 8 por 3, simplemente porque el 8 yo lo puedo deducir como base 2, ¿ya? Que es lo mismo 8, es lo mismo que 2 elevado a 3. Aquí vamos a aplicar la propiedad anterior, pero el logaritmo de 3 en base 2, eso no lo puedo resolver a menos que sea con calculadora y usando cambio de base, ¿ya? Entonces hay otra cosa, pero lo vamos a dejar expresado. Entonces el 3 pasó multiplicando al logaritmo de 2 en base 2. Nosotros sabemos que por la propiedad número 2, logaritmo de 2 en base 2, eso vale 1, ¿ya? Cuando el argumento es igual a la base, me da 1. Y el otro simplemente lo bajo porque no lo puedo calcular en ese caso. Así que lo único que puedo hacer ahora es multiplicar 3 por 1. Y me da 3. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Y el resto lo bajo y ese es solamente el resultado. No puedo hacer nada más en este caso porque el logaritmo de 3 en base 2 lo tengo que sacar directamente con la calculadora, no lo puedo sacar mentalmente, ¿ya? Y me da un número decimal o con una tabla, tendría que ser, ¿ya? Entonces para la tabla de logaritmo que hacían antiguamente. No alcancé a verlo yo, estoy antigua pero no tanto. Así que a eso con respecto a la propiedad número 4. Vamos viendo en el ejercicio número 5, es la propiedad casi parecida, lo único que si es una división pasa a una resta de logaritmo. Entonces, si ustedes se recuerdan en potencia, si las bases estaban, si las potencias se estaban dividiendo, yo restaba los exponentes. Es aquí la misma idea, acuérdense que los logaritmos son exponentes. Entonces, el 125 partido por 25 es lo mismo que el logaritmo de 125 en base 5 menos logaritmo de 25 en base 5. Tengo que conservar la misma base, ¿ya? El logaritmo, o sea, el 125, nosotros sabemos que es 5 elevado a 3, así que el 3 pasa multiplicando al logaritmo de 5 en base 5. Y lo mismo va a ser con el 25, que es lo mismo que 5 elevado a 2. El 2 pasa multiplicando al logaritmo de 5 en base 5, y nosotros sabemos por la propiedad 2 que cuando el argumento es igual a la base, el logaritmo me da 1, ¿ya? Así que eso vale 1, y en el otro me va a quedar menos 2 por 1, ¿ya? ¿Puedo saltarme ese paso? Sí, porque la verdad es que si tú dices, logaritmo de 125 base 5, lo mismo que 5 elevado a 3, entonces logaritmo vale 3, porque 5 elevado a 3 me da 125. Entonces ya sé que me va a dar 3 logaritmos de 125 en base 5. Y lo mismo con logaritmo de 25 en base 5, tú dices, 2 veces multiplico el 5, entonces es 2 el logaritmo, ¿ya? ¿Me puedo saltar esos pasos? Sí, me los puedo saltar. Pero aquí es para explicar todo el desglose de todas las propiedades que hemos visto, por ahí, ¿ya? Entonces, para que se entienda, 3 menos 1 me quedaba 2. Podía haber hecho la división anteriormente, el 125 lo dividido en 25 y eso me hubiera quedado 5. Y logaritmo de 5 en base 5
me da 1. Entonces me hubiera saltado todo el ejercicio aquí en este caso. Pero para que se entendiera cómo se ocupaban las propiedades. Vamos viendo la propiedad número 6. Aquí en esta propiedad yo en la guía la puse diferente. ¿Diferente en qué sentido? Que yo no puse el m, o sea, no puse un exponente ahí, simplemente puse la raíz nomás, ¿ya? La raíz enésima. Así que me pasaba multiplicando 1 partido por esa raíz. Eso es lo con respecto a la guía. Pero se ocupa la misma idea acá, por si acaso. Entonces, si tú te fijas, la raíz cuarta de 32 y el 32 es lo mismo que 2 elevado a 5, entonces, si tú te fijas, el 5 cuartos pasa multiplicando al logaritmo de 2 en base 2. Sí, porque el que está elevando al 2 me queda en la parte numerador y en el que está dentro de la raíz, que es el 4, me queda partido ahí por 4, adelante, ¿ya? Y logaritmo de 2 en base 2 es 1, ¿ya? Así que solamente es para que se entendiera la idea. La observación, creo que hay un error ahí, porque creo que no, está mal escrita la observación, lo más seguro que quiso poner que la raíz cuarta de 2 elevado a 5 era lo mismo que 2 elevado a 5 cuartos, ¿ya? Entonces ahí hay un error con que no me fijé cuando lo revisé, ¿ya? Que estaba ese error, ¿ya? Entonces hagan como que no existe esa parte de la observación, porque está malo, se le tiene que haber pasado. Si estaba pensando en el 5 cuartos, tiene que haber puesto 2 elevado a 5 cuartos, ¿ya? Así que ahí hay un error que tengo que borrar. Veamos con la siguiente diapositiva. La número 7, cambio de base. No la pregunto en la evaluación, pero igual la dejo escrita porque me sirve para calcular cuando no tengo cómo calcular los logaritmos. Por ejemplo, en el caso de la calculadora tiene 2 logaritmos. El logaritmo en base 10, dice log. Si tú te pescas una calculadora científica, te aparece el log y te aparece una LN, que es logaritmo natural, que significa que está en base E, un número irracional, ¿ya? Como yo, por ejemplo, el logaritmo de 3 en base 2 no lo podía calcular mentalmente, ahí lo puedo hacer por cambio de base, así directamente. Entonces el cambio de base es poner el logaritmo con el argumento y pongo la base que yo quiera. Por ejemplo, aquí en este caso la fórmula me aparece una letra C, ¿ya? Y pongo la base del logaritmo como argumento en la parte de abajo, el denominador, y pongo la misma base que yo puse anteriormente, que en este caso C. Por ejemplo, acá en el ejemplo logaritmo de 9 en base 27, si tú te fijas, el cambio de base lo tomé como 3. ¿Por qué 3? Porque 9 es lo mismo que 3 elevado a 2. Y el 27 es lo mismo que 3 elevado a 3, ¿ya? Entonces yo lo puedo descomponer en potencias de 3, ¿ya? Así que yo dije, ya se puede calcular con base 3. Entonces, el logaritmo de 9 en base 3 partido, porque eso es lo que me dice la fórmula, el logaritmo de 27 en base 3. Entonces, ahí hice un cambio de base. Calculo el logaritmo de 9 en base 3. Bueno, el 9 es lo mismo que 3 elevado a 2. El 2 pasa multiplicando el logaritmo de 3 en base 3 y eso me va a quedar 2. En la parte de abajo, el 27 es lo mismo que 3 elevado a 3, ¿ya? Porque es 3 por 3 por 3. El 3 pasa multiplicando el logaritmo de 3 en base 3. Y el logaritmo de 3 en base 3 es 1 y 3 por 1 me da 3. Por lo tanto, logaritmo de 9 en base 27 es 2 tercios. ¿Ya? Eso con respecto a eso. No lo pregunto en la evaluación, pero igual lo vamos a pasar. En el caso de acá tengo una lista de ejercicios. Ah, no, pero esto están resueltos. Ya, así que no hay problema. Tenemos logaritmo de 50 menos logaritmo de 5. Cuando yo tengo resta, sí, son logaritmos en base 10 porque no me aparece en la base, tienen igual base, por lo tanto lo que yo voy a hacer, conservo la base, divido los argumentos. Por lo tanto, me queda log
de 50 dividido en 5, y eso es lo mismo que 10. Si el argumento es igual a la base, significa que eso vale 1. Entonces, el logaritmo de 50 menos el logaritmo de 5 es igual a 1. Así de simple, muy básico. Así que para que se entendiera que en este caso, que no era tan, no lo podía sacar cada uno por separado, tenía que hacer la aplicación de la propiedad para poder resolver el ejercicio. Es lo que hace que sea útil las propiedades, ¿ya? Vamos viendo el siguiente, es lo mismo, tengo una resta y tienen la misma base, voy a conservar la base en este caso 3 y hago la división de los argumentos, que en este caso sería 18 dividido en 2, ¿ya? Y 18 dividido en 2, eso me va a quedar 9, y el 9 es lo mismo que 3 elevado a 2, ¿ya? Así que lo va a cambiar ahí, y después el 2 va a pasar multiplicando al logaritmo, claro, me quedaría adelante, y logaritmo de 3 en base 3, nosotros sabemos que si el argumento y la base son iguales, me da 1, ¿ya? Entonces ahí tengo 2 por logaritmo de 3 en base 3, sería 2 por 1. Y por lo tanto me quedaría 2. Entonces el logaritmo de 18 en base 3 menos el logaritmo de 2 en base 3 me queda igual a 2. Sí, porque 2 por 1 me queda 2, ¿ya? Entonces, no, claro, se demora un poquito. Hablo más rápido de lo que aparece, generalmente al revés. Así que aquí me queda que vale 2. De ahí hay una utilidad con respecto a que la resta es una división, ¿ya? Así que me sirve porque si logaritmo de 18 en base 3 no tengo cómo resolverlo, a menos que lo haga con cambio de base y en la calculadora, pues no sé, medio show, ¿sí? Pero se puede hacer con la propiedad. Sigamos entonces con el siguiente ejercicio. Cuando es suma, es multiplicación, ¿ya? Entonces, porque solamente lo puedo aplicar porque tienen la misma base. Conservo el logaritmo con la misma base y voy a multiplicar los argumentos. O sea, multiplico 9 por 4. ¿Y 9 por 4 cuánto es? 36. Y el 36 es lo mismo que 6 por 6. Por lo tanto, me queda 6. Bueno, ahí está. Puso ahí el 36, que es lo mismo que 6 por 6. ¿Y cuántas veces está el 6? 2 veces. Entonces el 6 me queda elevado a 2. Sí, porque esa es la idea de esto, es aplicar bastante lo que es potencia. Entonces el 2 va a pasar multiplicando, y logaritmo de 6 en base 6, cuando el argumento y la base son iguales, entonces significa que es 1. Entonces logaritmo de 9 en base 6 más logaritmo de 4 en base 6 me va a dar igual a 2, ¿ya? Porque aquí el 2 por 1 es 2, ¿ya? Entonces, para que se vaya entendiendo la idea de que ahí estoy aplicando la de la suma, ¿ya? En general, logaritmos no estoy preguntando mucho en la evaluación porque son ecuaciones logarítmicas que necesito propiedades de repente o entender la idea del logaritmo. Por eso pedí este PowerPoint del logaritmo, ¿ya? Así que vamos a ver el que sigue. Ah, y ahí terminamos. Terminamos lo que era el logaritmo. Muchas gracias por su atención. O sea, todo le copié la misma, si se ve que es la misma diapositiva. Así que vuelvo a felicitar por el Día del Estudiante y la felicidad a las mamás y a sus mamás, obviamente a todas las mamás que conozcan y ustedes mismos, ¿ya? Así que eso, chiquillas y chiquillos del segundo nivel, terminamos con lo que es ecuación exponencial. Cualquier duda, consulta, no se le olvide hacerlas llegar a sus profesores correspondientes. Y termino el video porque mi gatito me está llamando, así que, así que ahí no estamos hablando. Y me falta todavía el video de ecuaciones logarítmicas.